Muy apreciados profesionales del derecho, estudiantes todos de la ciencia jurídica y campeones en Cristo, porque Cristo te ha hecho un campeón, ¿verdad que sí? Dios te bendiga, hermano. Te saluda el doctor y abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela. Y hoy quiero hablarte de un tema sumamente interesante. Interesante, ¿por qué? Porque no ha sido una tendencia, ha sido un tema muy relevante, preeminente, determinante. Es un hablar, es una reflexión, es un constante desarrollo, es una evolución. Y me estoy refiriendo básicamente a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Entonces, no quiero comenzar a hablar de este tema, de entrarme directamente en un concepto, sin antes hacer un pequeño preámbulo en cuanto a su historia se refiere, los cuales quiero compartir con usted, contigo, y generar de ello, por supuesto, una perspectiva muy amplia, una perspectiva completamente cognoscitiva desde el punto de vista jurídico. En este sentido, la segunda mitad del siglo XX nos legó un sistema avanzado y consolidado de promoción y de protección internacional de los derechos humanos, por supuesto con la penetración cada vez más intensa en los órdenes estatales, En este orden, los derechos humanos han alterado las diferentes estructuras normativas, posicionando al individuo y su dignidad, así como también de derechos, en un lugar completamente preferente dentro de las diferentes normativas estatales, siendo este elemento, es muy bueno entender esto, siendo este elemento el factor determinante en el ámbito latinoamericano. El individuo hoy por hoy ocupa un lugar completamente privilegiado en la construcción del derecho constitucional. En consecuencia, los estados latinoamericanos, en virtud del principio de cooperación leal con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben contribuir abiertamente a facilitar de buena fe el desempeño de la Corte y, por supuesto, dar lugar al fiel cumplimiento efectivo de las diferentes sentencias emanadas y emitidas por ella misma. De esto se trata el principio de cooperación leal. En otras palabras, las normas relativas a la dignidad de la persona humana y de sus derechos se encuentran en la cúspide de la estructura normativa, sea esta estatal o internacional, debiéndose subordinársele todas las otras normas. Recuerden ustedes que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de concepciones que están por encima del orden constitucional, aceptado a nivel global, aceptado a nivel mundial. Me gustaría decir que es totalmente íntegra, es decir, que no un 100%. Sin embargo, no es así. De este modo, por supuesto, en el orden estatal, todas las normas existentes en el ordenamiento, incluso aquellas emanadas por el Poder Constituyente, determinan su validez con base a su adecuación y conformidad con los derechos emanados de la dignidad humana. Así existiría una matización, es mi punto de vista, claro está, en cuanto a la visión de que el ordenamiento jurídico en materia de derechos humanos determina la validez de sus propias normas con base en su adecuación, con base a su compatibilidad con una norma superior, entendida esta, por supuesto, desde la perspectiva de una fuente formal o incluso un instrumento de producción de derecho. Un instrumento de producción de derecho consistente en que la validez de las normas del ordenamiento se determinaría desde la óptica del contenido normativo de los derechos humanos, de la máxima autorrealización del ser humano en sí mismo y de la dignidad humana, considerada, por supuesto, en su aspecto íntegramente normativo. Una de las consecuencias de este cambio tan trascendental para la vida del hombre, para la vida del ser humano, de las consecuencias de este cambio de enfoque normativo, muy particularmente en el ámbito de los derechos humanos, sería que habría surgido un nuevo orden tanto en la esfera estatal como en la esfera internacional de los derechos humanos, y este nuevo orden posee un derecho completamente arraigado, sostenido. Este derecho considera los particularismos regionales en el caso de América Latina, como por ejemplo en donde se concretiza el derecho americano de los derechos humanos. Es importante tener siempre claro
que los derechos humanos o los derechos fundamentales representan un poder, representa por supuesto una situación, una garantía, un desarrollo y un continuar, así como también una evolución permanente del mismo ser humano dentro de su propia sociedad y a nivel global, muy especialmente a nivel global. Por supuesto que hay consecuencias de todo ello, y hoy en día se puede apreciar que existe un orden social plural, en el sentido de pluralidad de fuentes formales, claro, fuentes de producción de normas, las cuales no pertenecen todas ellas al monopolio estatal, sino que nacen del pueblo, nacen de la creencia, nacen de la dogmática. Algunos autores incluso han llegado a plantear una idea de pluralismo normativo de orden social, y esto es mucho más marcado y acentuado en el ámbito europeo. En Latinoamérica no se da mucho, no se expresa mucho, no se desarrolla mucho, debido a sus culturas, debido a su idiosincrasia. Pero vamos poco a poco, se va caminando, los derechos humanos han crecido, han evolucionado, se han fundamentado cada día en las propias creencias de sus pueblos, en los propios hechos dogmáticos de las raíces culturales. Y esto es lo interesante, esto es uno de los tantos elementos interesantes de los cuales forma la estructura de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. En este diplomado pretendo, conjuntamente con cada uno de ustedes, con todos ustedes, esforzarnos en bosquejar la concurrencia y la divergencia real o aparente entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, y por supuesto determinar si esta dualidad consagra al mismo tiempo una dualidad de órdenes normativos. ¿Serán los derechos humanos un enfoque, tendríamos que darle nosotros los abogados, nosotros la sociedad, nosotros pueblo, nosotros país, nosotros nación, un abordaje a los derechos humanos de orden normativo, de orden social, de orden político, de orden económico? Es una interrogante que merece una respuesta, ¿verdad? Nuestro planteamiento, por supuesto, es que hoy no existe ni podría existir separación ni diferenciación entre los conceptos de derechos fundamentales ni derechos humanos. Esa es mi apreciación. Estamos hablando de los mismos conceptos de derechos fundamentales y de derechos humanos. Y por supuesto, consecuentemente, no podría ni debería haber distinción en cuanto a los aspectos o a las órdenes normativas, a los elementos, a los pilares normativos que lo regulan. El individuo en sí mismo no puede quedar sujeto al estatus jurídico diferente de sus propios derechos y libertades, sin que ello hiciera correr el peligro de su propia identidad moral, de su integridad psicológica, de su identidad física, sin perjuicio, sin contribuir, a un socavamiento de sus propios principios universales, a un socavamiento de sus principios de indivisibilidad, de interdependencia y de universalidad de los derechos humanos. Desde este punto de vista metodológico, desde este punto de vista personal y profesional, claro, conviene destacar que en este tema abordamos y tratamos de una manera diacrónica y sincrónica la realidad de los derechos humanos fundamentales a nivel mundial, pero vamos a especificar un poquito más de ello, vamos a abordarlo directamente desde la legislación ecuatoriana, desde la legislación colombiana y desde la legislación venezolana. Por tanto, que se conocen muchísimas causas de violaciones de derechos humanos y se han concebido los derechos humanos desde muchas interpretaciones, se han manifestado, se han expuesto y se han develado nuevas tendencias en cuanto al respeto de estos derechos humanos. Dicho esto, ¿qué considero que son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos para quien les habla? También conocidos como los derechos fundamentales. Son estos derechos fundamentales, todos aquellos privilegios, óigase, son todos aquellos privilegios o garantías que son inherentes a todas las personas y que están totalmente plasmadas en el ordenamiento jurídico de un país, como el suyo, como el mío. Los derechos fundamentales derivan directamente de los derechos humanos. Por eso tienden a confundirse y a usarse como sinónimo, aunque sigo insistiendo que al hablar de derechos fundamentales estamos hablando de derechos humanos. El principal documento legal que agrupa los derechos fundamentales siempre será la propia Constitución. La propia Constitución que agrupa cada uno de los elementos teóricos, dogmáticos, incluso orgánicos. Pero ¿cuáles son los derechos
fundamentales de los cuales habla cada una de nuestras constituciones políticas. Bueno, los derechos fundamentales derivan directamente de los derechos humanos y sin embargo su aplicación varía en función de las leyes de cada país. De hecho, en muchas constituciones los derechos fundamentales están agrupados en dos categorías, como por ejemplo, en algunas constituciones políticas se clasifican en los derechos de la igualdad, los derechos de la libertad, los derechos de propiedad, los derechos de seguridad jurídica, entre otros. He aquí un planteamiento, he aquí una distinción clara acerca de los derechos fundamentales que deberían y que existen en cada una de las constituciones políticas de los países, en nuestro caso latinoamericanos, y que amerita un estudio profundo, un estudio totalmente consolidado, adentrado, incluso un estudio forense, a los fines de poder escudriñar cada día más en ello y poder determinar de qué manera se puede consolidar este principio. Pero eso es un resultado que tiene que ser buscado, que tiene que ser obtenido por ti, porque como abogado tenemos la loable labor de ir siempre en la búsqueda de la defensa de los derechos. Para eso nos hemos formado, y partiendo de todo ello, muchos se preguntarán cuál es la relación existente entre los derechos fundamentales, los derechos humanos y la criminología. Bueno, existe una total articulación y vinculación completamente abierta, muy dinámica. No puede haber un ser social cómodo, no puede haber un ser social completamente dispuesto al cumplimiento y al acatamiento de las diferentes normas sociales creadas dentro de su territorio, dentro de su hábitat, si no existe, por supuesto, la garantía del respeto de sus propios derechos. Interesante todo ello, ¿verdad? Entonces te dejo para que reflexiones en cada uno de estos planteamientos y de una u otra manera podamos participar abiertamente en hechos fundamentales de la ciencia criminológica y su articulación en los derechos fundamentales y los derechos humanos. Estimados profesionales del derecho, me despido gratamente con un fuerte abrazo y la bendición del Señor desde aquí, desde Maracay. Entonces, Dios te bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, Dios te bendiga.